clamo, yo te pido, que así como tú dices en tu palabra, Señor, y lo hemos experimentado, de que tu evangelio es poder de Dios para salvación, pues Señor, que este poder se haga manifiesto en las vidas de todos aquellos que se exponen ante tu palabra. Padre, que este poder, Señor, manifieste su multiforme gracia y sabiduría, Señor, según tu voluntad en la vida de cada uno de los oyentes, de los creyentes, Señor, que conformen tu cuerpo y tu iglesia, Señor. Ahora en el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Padre, que entonces mientras yo sirvo, Señor, el plato que tú has preparado para nosotros, tu Espíritu Santo se mueva, Señor Jesús, testificando, Señor, de la veracidad de estas palabras, Señor, con tu poder absoluto, que es el que nos salva, Señor, de todas las cosas. Ayúdame, Espíritu Santo, porque nadie está apto y digno para calzar estas sandalias del Maestro. Gracias, Señor. Amén. Bien, y continuamos con esta serie de los montes de Dios. De verdad que ha sido una hermosa enseñanza vista desde esta percepción. Y es siempre de recordar que si algo está en la Escritura, si algo está en la Biblia, tiene una definición, tiene un propósito, tiene una razón del por qué está allí. Por lo tanto, amada iglesia, no menosprecie aquellos pasajes que a lo mejor les resultan tediosos o que no logras entender o comprender. Con mucha más razón deberías de tenerlo en oración hasta que el Espíritu Santo te ilumine qué quiere decir con estos pasajes. Lo digo porque precisamente bastante que hemos leído, muchos, a lo largo de la historia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde aparece un monte, o hay algo relacionado con un monte, pero nunca le hemos dado la relevancia y la importancia que esto tiene. Pero yo te he dado cuenta que esto es hermoso, es muy edificante para nuestra vida espiritual, para crecer una experiencia de poder con nuestro Dios. Y quiero recordar entonces que hemos visto que en la Escritura los montes son considerados como obras mayores de Dios. Hemos visto también que los montes en la Escritura eran un lugar de refugio para los hebreos. Eran símbolos de permanencia y establecimiento. Hemos visto también que eran asociados con una gran estabilidad para el pueblo, que fueron también considerados símbolos de grandes calamidades. Vimos también que eran símbolos de grandes desafíos y obstáculos. Y luego vimos un poco de lo que es el monte Gólgota en esta primera parte de este mensaje, que era el monte de la muerte al yo y del sometimiento a la voluntad y al plan divino. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Luego vimos el monte Sinaí, después que pasamos por el Gólgota, que es ese monte, que es el monte del llamamiento, donde recibimos el propósito de nuestra vida a nivel individual y a nivel congregacional. Muy interesante lo que vemos ahí con Moisés, al monte Moriah, si no me equivoco. Al monte Moriah. El monte de la prueba, el monte donde somos probados, donde nuestra fe es desarrollada, donde somos puestos a prueba en el carácter que se viene procesando en nuestra vida. Luego pasamos a un monte que fue el de la semana pasada, el monte Tabor, que es el monte de la adoración, el monte de la alabanza, lo que implica realmente la adoración y la alabanza para nuestro Dios y cómo debemos entonces vivirla y llevarla. Y hoy, bueno, toca otro monte, que hoy toca el monte Carmelo, uno de los montes también emblemáticos en la Escritura, que tiene una importancia y una relevancia muy significativa, y que entonces de manera simbólica nosotros vemos lo relacionado a él. Así que vamos a Primera de Reyes 18. Voy a estar leyendo la NTV. Primera de Reyes 18, verso 17 en adelante. Prácticamente no vamos a cambiar de versión hasta el final del mensaje. Primera de Reyes 18. Bueno, de aquí en este contexto de la historia bíblica de Israel,
ya está Acab como rey. Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel en toda su historia. Fue un hombre perverso, impío, bastante inicuo. Y dentro de la cultura militar o de gobierno de la corona de la época, las alianzas entre otras coronas, entre otras naciones, se hacían muchas veces para consolidar esas alianzas y era difícil romperlas después. Era emparentándose, es decir, algún, por ejemplo, hijo del rey o el mismo rey se casaba con la otra reina o el rey de en dado caso que fueran hombre o mujer, ¿no? O los hijos de un rey con las hijas del otro, y eso sellaba una alianza que perduraba en el tiempo. Por eso les dije, era difícil luego romper las alianzas porque estaban emparentados, ya los unía la sangre. Esta era la forma como las relaciones diplomáticas exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la época, por decirlo de una forma, manejaba las relaciones diplomáticas, muy distinto como es hoy día, evidentemente. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues que ya usted sabe, este hombre, para sellar la alianza con otro reino, se casa con la hija de este rey, que es Isabel. Y usted sabe que pues esta mujer fue bastante idólatra, perversa, pecadora. Y como consecuencia de esta unión hizo que el culto a Baal se intensificara más, el culto a la diosa Cera se intensificara más dentro del pueblo de Israel, a los ojos y a la vista del rey Acab. Israel no estaba pasando por su mejor momento, los reinos se habían dividido, y bueno, en este punto aparece Elías. Dios trae palabra de juicio sobre la nación de Israel y Dios cierra los cielos. No va a haber lluvia. Y esto para una nación agrícola es algo bastante delicado, es algo bastante fuerte, porque Israel siempre ha sido una nación agrícola. Y si no tiene lluvia, pues es difícil cosechar. Por lo tanto, en los primeros versos, creo que en el verso 3, verso 2, dice precisamente que el hambre es intensa en la tierra. El hambre es intensa en la ciudad de Israel. Fíjense que entonces la situación de hambre que vemos hoy día en varios países del mundo no es algo moderno, es algo viejo, que ya ha pasado en la humanidad. Y curiosamente la Biblia registra que cuando sucede este suceso doloroso en la humanidad, en lo que en la Biblia vemos, es que casi siempre ha sido por un juicio divino. Dios trae hambre. Y bajo ese contexto de la nación de Israel, pues vamos a empezar a leer desde el verso 17. Pues hay un siervito pues, que ya ha protegido a varios sacerdotes y profetas del Señor. Y tiene un encuentro con Elías, y Elías le dice: dile a tu amo que venga a reunirse conmigo, es decir, al rey. Y entonces en el verso 17 vemos que cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Mira, el rey echándole la culpa al profeta de la situación del país. Esto es muy típico de los políticos. Esto es para que usted vea que lo que ocurre hoy día con los políticos, esto es una costumbre muy vieja. O sea, el problema no era el rey y su pecado y su permisividad para con el pecado del pueblo, con cuestiones que no eran permitidas por Dios. No, la culpa era del profeta. Típico de los políticos, lo digo, que no reconocen su grado de responsabilidad delante de Dios y buscan un tercero. Así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Y Elías le responde: yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Y en cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Lo acabo de decir, esto vino por causa de una relación que él nunca debió pactar, porque Israel tenía también directrices de parte del Señor con quién aliarse y con quién no aliarse. Pero este hombre decidió aliarse con una de las naciones que Dios dijo: con esa gente no te metes. Pero él decidió hacerlo.
ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Yo quiero que usted sepa que Carmelo es una palabra hebrea y tiene un significado muy interesante para nosotros. Y usted va a entender mucho mejor por qué. Carmelo significa huerto de frutas, jardín y huerto solo. Interesante que una montaña, una colina tan enorme que se podía ver en Israel, cada uno de los montes que hemos visto hasta ahorita, se podía mirar desde cualquier punto de Israel. O sea, tenías posibilidad de verlo. Por lo tanto, no era un huerto pequeño o un huerto privado. No, esta era toda una montaña que tenía esta particularidad. ¿Por qué le decían huerto? Le pusieron de nombre huerto o jardín, porque este monte Carmelo tenía un símbolo de belleza y de fertilidad. ¿Por qué? Porque en esta montaña se daba toda clase de vegetación y de fruto que era de provecho para la nación de Israel. Era una de las tierras más fértiles que tenía la nación de Israel y estaba en toda la montaña. Por eso le decían huerto, porque se daban múltiples frutos de la tierra para el consumo humano y para el provecho de la nación de Israel. Y también era un símbolo de belleza, porque también se daban árboles ornamentales, árboles florales, que eran muy lindos a la vista. Y una de las flores más características de Israel y que se identifica con Jesús es la rosa de Sarón. Esa flor tan bonita, tan única en su composición, tan especial, se daba en el monte Carmelo. Y lo interesante entonces de esto es que simbólicamente Elías le dice: convoca a todo el pueblo y vámonos al Carmelo, vámonos al huerto, vámonos a donde está la fertilidad. Porque según los teólogos, a pesar de que los cielos estaban cerrados por 3 años, se ha comprobado que el monte Carmelo no fue afectado por esta sequía. Esto le da un toque mayor de relevancia y de importancia para Israel y para este momento crucial de la vida del pueblo hebreo. Vámonos no a la sequía que están todos padeciendo, no, vámonos allá. Vámonos a la fertilidad, vámonos al huerto, vámonos a donde está la rosa de Sarón. Pero ya vamos a entender mucho más, que implica mucho más el monte Carmelo. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando? El problema con este punto de la nación de Israel es que ellos mantenían un doble culto. Le rendían culto a Baal y a la diosa Acera, y por otro lado le rendían culto al Señor. Y otra de las razones del por qué Dios decide quitar la lluvia a Israel por 3 años es para demostrarle que Baal no tiene la capacidad de producir lluvia, porque Baal significa Señor y también es asociado a la fertilidad y a la productividad. Entonces era Dios diciéndole: si supuestamente Baal es el Dios que les produce la fertilidad en los campos, los hace ser productivos y hace que ustedes sean fértiles, pues entonces yo voy a impedir que la lluvia caiga, a ver si Él va a lograr que la lluvia vuelva a venir. Era Dios humillando y avergonzando al Dios Baal. Y por eso tiene más relevancia cuando Elías dice: vámonos al Carmelo, vámonos a donde está la fertilidad, vámonos a donde está la productividad, para demostrar quién es el que realmente es fructífero y fértil, quién es el que realmente es Dios, Jehová, Yahweh, o es Baal. Vamos a ver de verdad quién es el que dice ser el
Dios de la agricultura, el Dios de la fertilidad, el Dios de la productividad. Y nos vamos a ir allá al terreno, al monte Carmelo. Y por eso, las palabras directas de Elías: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. ¿Por qué un toro? ¿Por qué un toro? ¿Por qué no le podían prender fuego al holocausto? ¿Por qué? Vamos a Levítico 9. No saca el día de Primera de Reyes porque vamos a volver. Verso 18. Mire, ya está listo el tabernáculo, ya está hecho según el diseño que Dios le dio a Moisés. Ya todas las labores de todo lo que hemos visto de la mesa de los panes, el candelabro, todo está listo. Los levitas ya tienen las ropas hechas, puestas, pero en este punto todavía no se había auspiciado el primer culto o el primer acto ceremonial en el tabernáculo. O sea, se estaba apenas empezando, se estaba inaugurando la ley mosaica con el primer culto. Entonces, Moisés le dice a Aarón: bueno, empieza a hacer los sacrificios según se te fue enseñado, según Dios te fue estipulado. Y entonces empezaron los sacerdotes a hacer su oficio, su trabajo. Y en el verso 18, miren lo que dice: después Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo. La razón del por qué Elías le dice entonces a los sacerdotes de Baal y al pueblo que tenían que sacrificar un toro era porque se suponía que entonces alguno de los 2 dioses estaba molesto con el pueblo, porque habían pecado contra su Dios. Y entonces la ofrenda correspondiente para calmar a ese Dios tendría que ser una ofrenda de paz. Vamos a hacer las paces. Yo te traigo la ofrenda. Por eso Elías dice: vamos a sacrificar un toro. Por eso el pueblo le entiende el lenguaje religioso que le está usando, porque para ellos no es algo desconocido. Recordemos el contexto religioso histórico de la generación de Elías. Ellos rendían 2 cultos. Por un lado le rendían culto a Dios y por el otro le rendían culto al diablo. Muy parecido aparte del discurso político de hoy día, que ellos quieren hacer la paz con todo el mundo, con Dios y con el diablo. Así estaba el pueblo de Israel de la época de Elías. Entonces Elías le dice: ¿por qué van a seguir claudicando en 2 pensamientos? ¿Por qué están titubeando en 2 aguas? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Pues entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer las paces y vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y este Dios va a demostrar entonces que está recibiendo la ofrenda de paz, mandando el fuego. Vamos a seguir leyendo. Y sus hijos le llevaron la sangre. Vuelvo a retomar el texto. Después Aarón mató al toro y al carnero como ofrenda de paz del pueblo, y sus hijos le llevaron la sangre, y él la salpicó por todos los lados del altar. Luego tomó la grasa del toro y del carnero, la grasa de la cola gorda y la que rodea las vísceras, junto con los riñones y el lóbulo largo del hígado. Puso estas porciones de grasa encima del pecho de estos animales y las quemó en el altar. Luego Aarón levantó los pechos y los muslos derechos de los animales como una ofrenda especial al Señor, tal como Moisés lo había ordenado.
Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Se tenían que hacer esas tres ofrendas: la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Y se hacía con el toro y el carnero. Ese era el símbolo de lo que representaba. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, y cuando salieron, escuchen, volvieron a bendecir al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. La gloria del Señor no vino al pueblo hasta que la ofrenda no estuvo quemada, no estuvo ofrecida. Y mire lo que dice luego: un fuego ardiente salió de la presencia del Señor. No era la primera vez que Israel vivía esto, ya era la segunda vez que lo experimentaba. Era la primera vez que se estaba auspiciando una ofrenda por el pecado, por la paz entre Dios y el pueblo. Y aquí dice que luego de que se hizo todo, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Por lo tanto, cuando Elías dice: vamos a hacer todo, vamos a preparar los sacrificios, vamos a picar el animal, todo, ya ustedes saben, pero no le vamos a prender candela, no le vamos a echar fuego. Vamos a dejar que el Dios que está molesto y que ha recibido entonces las ofrendas de paz y las ofrendas por el pecado del pueblo, responda. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Entonces, esta ofrenda con el toro era una forma de Dios decir: ya estoy en paz con ustedes, hemos hecho las paces y estoy aceptando su ofrenda. Y también intrínsecamente está diciendo: yo soy el Dios verdadero. Porque Elías lo que le está diciendo es: vamos a hacer las cosas y el Dios verdadero va a responder como ya lo hizo una vez. Por eso que no les cayó de sorpresa. Por eso no se asombraron. Por eso en Reyes no dice: y el pueblo se sorprendió con lo que dijo Elías de que iba a hacer descender fuego del cielo. No lo dice por ningún lado, porque no era algo extraño o no era algo nuevo para ellos. Ya tenían conocimiento de esto. Volvemos a Primera de Reyes. Le dije, no saqué el dedo de Primera de Reyes 18. También el toro simboliza la fuerza, la vitalidad, la entrega, la capacidad que tiene. Entonces está representado allí de que todo el vigor, toda la fuerza del individuo, su confianza en donde se apoya, está puesta en ese Dios. Ahora usted está entendiendo mucho mejor el contexto de este momento tan épico que muchos hemos leído bastante, del momento de cuando Elías entonces hace este sacrificio. Vamos un momento también al Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Capítulo 7, verso 1. Sigo leyendo la NTV. Ya sabemos que el libro de Cantares, igual que el libro de Apocalipsis, es un libro bastante cargado con mucho simbolismo. Pero podemos mirar que el libro de Cantares es un libro donde podemos mirar entonces la relación que tiene Jesús con la iglesia. Y aquí en el verso 1 empezamos a leer para tener un poquito el contexto. Qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Las curvas de tu muslo son como joyas, la obra de un habilidoso artesano. Tu ombligo tiene la forma perfecta, como una copa llena de vino mezclado. Entre tus muslos hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Tus pechos son como dos cervatillos mellizos de una gacela. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como los manantiales cristalinos de Hesbón, junto a la puerta de Bat-Rabim. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano, con vista a Damasco. Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. ¿Qué vemos aquí entonces? Que para los israelitas, en este caso para Salomón, porque fue el que escribió Cantares, el monte Carmelo era un símbolo de esplendor, de belleza, de productividad, de fertilidad. Y esa es la comparación
que él está escribiendo a esta mujer de la cual él está enamorado y está inspirado poéticamente para escribirle estas líneas tan hermosas a una persona, y la está comparando con el Monte Carmelo, con un huerto fértil donde él se puede recrear, donde él puede disfrutar, donde él puede, encontrar refugio en un momento. Entonces, el Monte Carmelo, ¿qué es el Monte Carmelo? El Monte Carmelo es el monte de la consagración. Por eso debemos de refugiarnos allí. Por eso que solo cuando nosotros tenemos una consagración al 100% al Señor, donde no hay titubeo, donde no hay términos medios, como le dijo Elías al pueblo, es que hallamos productividad, es que hallamos la fertilidad, es que vemos a Dios de una forma distinta. Porque algo que hemos visto a lo largo de cada uno de los montes es que en cada monte Dios se revela a nuestra vida. Y aquí podemos ver entonces a un Dios celoso, podemos ver a un Dios soberano, exigiendo mayor consagración y santidad de alguien que ya forma parte de su pueblo. Por eso que Pedro dice que somos linaje escogido, somos pueblo santo, apartado para obras buenas por causa de su nombre. Esto nos habla de una consagración. El pueblo no estaba consagrado, el pueblo estaba titubeando en dos aguas, como lo dice esta versión. Y el monte de la consagración es necesario pasar por aquí. Le voy a dar otro dato interesante del Monte Carmelo, y es que el Monte Carmelo no solamente era fértil, no solamente era un huerto muy productivo para la agricultura, no solamente era hermoso por las flores ornamentales, como ya lo dije, sino que este monte, esta montaña, servía como barrera de tráfico. ¿Cómo es eso, pastor? Porque servía de obstáculo para los ejércitos y mercaderes que viajaban por allí. Servía como alcabala, servía como muro de contención también el Monte Carmelo. Entonces tenía una gran importancia. Entonces, amada iglesia, podemos decir que la consagración al 100% que le debemos a nuestro Dios es el muro de contención contra los enemigos, contra el pecado, contra eso que nos acecha diariamente, contra ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y nos sirve para filtrar como una alcabala, porque todo te es permitido, pero no todo te conviene. Nos sirve como criterio para poder vivir en la libertad que Cristo nos da, para no caer en el libertinaje, para no caer en la gracia barata, para no estar en esta posición del pueblo, titubeando en dos aguas. Es el monte de la consagración. Es el monte entonces donde vamos a ver la respuesta de nuestro Dios a nuestra consagración. Volvemos a Reyes, 1 Reyes 18. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Ahora usted entiende por qué Elías dijo esto y por qué el pueblo aceptó lo que le estaba diciendo sin sorprenderse y sin mirarlo raro, como que Elías, porque tú estás diciendo eso es raro lo que tú estás diciendo. No, ya ellos tenían conocimiento de esto, ya lo vimos en Levítico. No le era extraño al pueblo estas palabras de Elías. Y toda la gente estuvo de acuerdo, ¿ven? Aquí lo vemos. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque ustedes son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la ley. O sea, le dio ventaja. Bueno, ustedes son más, pues. Hagan lo que ustedes lo hacen más rápido. Yo porque soy yo solo y ustedes tengo que hacerlo todo yo, pues. Pero denle adelante, pues, vaya. Le voy a dar ventaja. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Usted sabe lo que es durar 6 horas gritando? Porque aquí dice, a ver, ¿dónde me quedé? Ok, gritando: oh Baal, respóndenos. Oh Baal, respóndenos. 6 horas, estoy poniéndole solamente 6 horas desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pudo haber sido un poco más, porque desde la mañana también pudo haber sido desde la madrugada. Oh Baal, respóndenos. Hay que tener gañote, ¿sabes? Para pasar
más de 6 horas gritando esto, y ya estaban afónicos, ya estaban roncos, ya la garganta les sangraba sangre de tanto gritar, estaban quedándose sin aliento, y Baal no aparecía por ningún lado. No aparecía Baal por ningún lado. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Ya no sabían qué hacer y empezaron a bailar, porque ya no tenían fuerza para seguir gritando, pero sí tenían para pegar brinco y para bailar. Entonces se pusieron a bailar cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios. Se puso sarcástico Elías. Tal vez esté soñando despierto, quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Imagínate, afónicos, no podían hablar, estaban agotados físicamente de bailar y de brincar alrededor de la cosa esa. Y empezaron a tasajearse el cuerpo, hiriéndose para producir sangre. Imagínense el cuadro de esta gente en el que estaban. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, hasta las 3 de la tarde más o menos. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Vamos a empezar a tener una mejor y una mayor y más profunda consagración a nuestro Dios en la medida que se fortalece el altar personal, el altar familiar y el altar congregacional. Y aquí lo voy a poner: el altar nacional, porque recordemos que esta fue una convocatoria nacional que el rey le aceptó a Elías y convocó a todo el pueblo en el monte Carmelo. Así que esto abarcaba estas etapas: el altar en la devoción individual, la devoción familiar de los núcleos y la devoción congregacional como pueblo que le debían a Dios, y nacional como país. Ahí comienza la consagración, en mejorar el altar que ya se tiene. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Le hizo 2 llamados: vamos al pueblo, vamos al monte Carmelo, vengan acá, acérquense más al altar. Lo mismo está haciendo el Espíritu Santo con su iglesia en este tiempo de pandemia, donde muchos tienen dos aguas. Están titubeando en 2 aguas, y el Espíritu Santo está llamando a la iglesia en este tiempo a acercarse al monte de la consagración, a acercarse más al monte Carmelo, a la productividad que te da la consagración, al jardín hermoso donde realmente vas a contemplar la hermosura de Dios, la gloria de tu Señor y de tu Salvador. Ahí la vas a ver. Ahí está. Es en la consagración, amada iglesia, es en ese monte Carmelo donde vamos a ser productivos. Fuera de ese monte lo que hay es sequedad, fuera de ese monte lo que hay es dificultad, desesperanza, angustia, pero es en el monte Carmelo donde está todo. Vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Quiero que hagamos una pausa aquí, no saquen el dedo. Vamos ahora a Nahum, profeta menor, Nahum capítulo 1, versículo 1. Vamos a Nahum, profeta menor, para los que no están todavía manejando mucho esto de los profetas menores, mayores. ¿De dónde queda eso, pastor? Eso dele después de Isaías, Jeremías, Daniel, dele para allá, casi llegando al Nuevo Testamento. Empiezan unos libros más corticos, esos son los profetas menores. Y por ahí va a encontrar Nahum. Este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, que vivía en Elcos. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se lo oponen y persiste en su furia contra sus enemigos.
El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor, y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Aquí vemos entonces tremenda y poderosamente como el mismísimo monte Carmelo, con semejante símbolo para el pueblo de Israel, que podemos nosotros rescatar, puede sucumbir y puede ser una gran señal de juicio para la nación de Israel. Ver a ese monte en una situación de sequedad, en una situación de mengua total. Es un juicio terrible para la nación. Así que estas palabras son difíciles y duras para los oyentes del profeta Nahum de la época. Y por eso cobra más sentido la convocatoria que le está haciendo Elías al pueblo de Israel. Vámonos al monte Carmelo. Allá, ese símbolo de lo que representa. Ahí vamos a estar. Regresemos a Reyes. Vimos que en las palabras de Nahum, Dios dijo que cobra venganza sobre sus enemigos, sobre los que se lo oponen a él como Dios y a rendirle culto. Así que todos se juntaron a su alrededor. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Posiblemente la cuarentena, la situación difícil, ha hecho que mucha parte de la iglesia descuide su altar. Y han tenido que ver derrumbado varias piedras de ese sustento. Pues en este monte el Espíritu Santo está llevando, está empujando, está atrayendo, está seduciendo a su pueblo al monte Carmelo, porque quiere restaurar eso, quiere restaurar lo que está derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Ya vimos en Levítico 9 todo lo que ocurrió, pero en ninguna parte vimos que Aarón le echó agua a la ofrenda. No vimos en ningún momento que en Levítico Aarón le echó agua encima al cordero o le echó encima al toro. Eso no aparece. ¿Qué pasó aquí, pastor? Pues recuerde que el problema estaba la sequía tan fuerte que estaba viviendo la nación y que estaba causando una gran mortandad por hambre. Entonces, el agua tenía que estar presente como símbolo de dependencia y de necesidad absoluta que el pueblo tenía en ese momento. Y por eso se le echó encima. Vamos a poner esto más difícil ahora, pues, para que no diga que estoy haciendo trampa, para que no diga que tengo a alguien detrás de escena haciendo efectos especiales que le va a echar candela a la cosa, ¿no? Porque con agua es más difícil que esto agarre candela ahora. Es más complicado. Es más difícil. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Una vez lo hicieron, llenó 4 jarras grandes con agua y echó el agua sobre la ofrenda y la leña. De paso, la leña mojada, que usted sabe, es más difícil todavía de que se encienda. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Háganlo por tercera vez. No importa en qué condición se encuentre el altar individual, el altar familiar, el altar congregacional. La respuesta que Dios tiene es tan contundente que puede ir encima de esa situación, encima de esa condición de derrumbe. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez.
Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres en Israel, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Wow. Miren la diferencia de la oración con los profetas de Baal, que hasta se pusieron a danzar para ver si le respondía a Baal. Y Elías simplemente oró: Señor. Y si usted se da cuenta, en la oración que hizo Elías hace énfasis en algo muy importante. Respóndeme para que vean que tú eres Dios. Lo enfatiza varias veces en su oración. Y para que vean que eres tú el que los estás haciendo volver a ti mismo. Tú lo estás llamando, tú lo estás jalando, tú lo estás moviendo. Y eso es precisamente lo que vemos en el sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dijo: nadie puede venir al Padre nadie puede venir a mí si no le he dado del Padre. Si mi Padre no me lo permite, venir a mí. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y nos ha hecho volver a Él. Y este es el llamado que Dios está haciéndole a la iglesia, porque la está haciendo volver a sí misma, a sí mismo. La está haciendo. Ahora aquí vamos a Romanos. Ya le voy a dar, nos saque el dedo de Reyes. A ver, déjeme conseguir el texto porque este no estaba en mis notas, pero el Espíritu Santo sí me lo está dando ahorita. Romanos 12, verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Consagración. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Este es el tipo de sacrificio, este es el tipo de ofrenda que a Dios le gusta. Y mire cómo lo dice esta versión, cómo continúa esta versión. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Por eso este mensaje, este monte se conecta mucho con todos los montes están conectados, porque uno te lleva al otro y uno complementa el otro. Pero este tiene como que, le digo yo, una conexión especial con el monte Tabor, porque es el monte de la adoración y la alabanza, lo vimos la semana pasada. Y esta versión dice que esa es la verdadera forma de adorarlo. Es la adoración más pura, es el sacrificio más perfecto desde el altar, cuando nuestra vida es entregada a Él completamente. Completamente. Y miren lo interesante, que el verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Tiene mucho que ver con el estado que estamos leyendo en Primera de Reyes, porque ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel se puso a imitar las conductas paganas de la nación de Jezabel y empezó entonces a tener como estilo de vida las costumbres pecaminosas de ellos y se contaminó su devoción. Y por eso un ratico para Dios y un ratico para Baal. Qué tremendo, miren la semejanza tan tremenda que hay aquí. Dice el apóstol Pablo: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Elías al principio al pueblo de Israel? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a titubear en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a tener cavilación en dos pensamientos? Y aquí dice Pablo: dejen que Dios les renueve la forma de pensar. ¿Se están dando cuenta de la similitud que hay? Por eso es el monte de la consagración, el monte Carmelo. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios si tú todavía no estás conociendo al Dios de esa voluntad. Eso es básico. Y por eso Elías le dice a la nación de Israel: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y por eso ahora la oración de Elías es: Señor, que ellos vean que tú eres el Dios verdadero. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. El problema con la iglesia y con la generación
generación actual es que le cuesta conocer la voluntad de Dios para su vida porque tienen el criterio, tienen el juicio y la imagen de su Dios nublada por la poca consagración que le tienen a Él. Les cuesta conocer, les cuesta discernir entonces cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque tienen una consagración manchada. Tienen un altar derrumbado, como lo dice el NTV. Volvamos a Reyes. Tenemos una generación liviana, tan liviana, que tiene una teología tan liberal que ahora asumen hasta las teologías inclusivas, que promueven esto de la aceptación de conductas que Dios no está de acuerdo. Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió ¿qué? El toro. ¿Qué vimos en Levítico 9? Que luego de que Aarón hizo todos los sacrificios como Dios se lo instruyó a Moisés, dice que de la presencia del Señor vino fuego. ¿Por qué? Porque aceptó la ofrenda, número 1. Y número 2, fue un testimonio al pueblo de que Él era el único Dios verdadero. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Está aceptando entonces las paces que el pueblo está haciendo con su Dios. Y está volviendo entonces a reconocer quién es el Dios verdadero por medio del fuego. Entonces es ese fuego el que consume nuestra vida. El fuego de la consagración, es ese fuego de la santidad que nos permite tener un respeto más profundo por nuestro Dios y dejar las liviandades, las perezas, las superficialidades espirituales que muchas veces lo que hacen es ofender a Dios y atarnos a cualquier tipo de Baal moderno. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro. Escuche, no solo el toro, la leña, pero escuche esto, tampoco no solamente fue la leña, fueron las piedras y fue hasta el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Es decir, consumió todo, absolutamente todo. Y eso es lo que hace el fuego de la consagración en nuestra vida. Quiere consumir, quiere afectar, quiere influenciar absolutamente todas las áreas de nuestra vida sin excepción alguna. No deja nada por fuera. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Yahweh, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. ¿Qué dice Levítico 9 cuando lo vimos al final? Que el pueblo se postró y adoró porque vieron al Dios que ahora tienen. Como lo dije y lo sigo diciendo en cada uno de los montes que hemos visto, en cada uno de los montes recibes un conocimiento y una comprensión mayor de tu Dios que te lleva a perfeccionar y a madurar la devoción que tú le tienes a Él de manera genuina. Aquí dice postrarse rostro en tierra. Es una frase que alude a la adoración. Ellos se postraban, se arrodillaban y se postraban en significado de adoración, para adorar, alabar. Y esta nación entonces, recuerde cómo comenzó esta confrontación de Elías con el pueblo. Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, seguidle. Y ellos aceptaron. Entonces aquí, mira, Baal no respondió. Ahora vamos a ver qué pasa con Elías. Entonces la cuestión era, el que responda es, entonces este es. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal. El pueblo fue el que atrapó a toda esta gente, porque Elías no podía atrapar a 900 personas él solo, por lo tanto necesitaba ayuda. Entonces el mismo pueblo que reconoció quién era el Dios verdadero, el que se postró a adorar, fue el mismo que ayudó a matar a esos profetas de Baal. Lo mismo ocurre con nuestra consagración. Cuando el altar está siendo reedificado, cuando hemos puesto nuestra vida al servicio, cuando nos estamos consagrando aún más y el fuego de Dios consume nuestras vidas, nosotros vamos a tomar la determinación para quitarle la cabeza a cualquier Baal que esté presente.
Entonces, no dejen que cambie ninguno. Los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató a toditos. Los mató a todos. Solo con una consagración a este punto que vamos a tener la gallardía para exterminar cualquier tipo de pensamiento en nosotros que nos haya mantenido cautivos y cavilando en dos aguas. Solo cuando nos ocupamos primero de la consagración. Fíjese que esto, exterminar a estos promotores de estos cultos, vino después de la consagración, no vino antes, vino después. Por eso, ocúpate primero, iglesia, de estar en el Monte Carmelo. Conságrate en el Monte Carmelo. Mejora y perfecciona tu altar. Y vas a ver cómo la productividad, cómo la fertilidad espiritual en tu vida empieza a ser más fructífera. El fruto del Espíritu empieza a ser más fructífero en ti. Porque el Monte Carmelo es el monte de la consagración, recuerda. Entonces allí, en la consagración, hay abundancia del fruto del carácter de Cristo. Y sirve como barrera contra los enemigos que vienen en contra de nuestra vida. Miren el Monte Carmelo, miren los beneficios que hay, miren cómo opera. Vamos ahora a Isaías 35, verso 1. Sigo con la NTV. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es. Habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Y está interesante porque en el subtítulo o el título del capítulo es Restauración Futura. Y aquí entonces, dentro de la palabra profética, una vez más, el Señor les habla de fertilidad, de florecimiento basado en el monte Carmelo. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Hay una belleza por una gran carga del fruto apacible de justicia en el carácter del creyente, que lo hace hermoso delante de los ojos de Dios. Allí el Señor manifestará su gloria. Fíjese, es en el Monte Carmelo donde vemos la gloria de Dios de una forma distinta, de una forma única, así como lo hemos visto en cada uno de los montes. El esplendor de nuestro Dios. Allí el Señor manifestará su gloria. El esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Amada iglesia, yo te animo hoy, si estás cansado, si tienes las manos cansadas, si tienes débiles las rodillas, porque las fuerzas te están faltando en este tiempo tan angustioso que estamos atravesando. Son palabras de aliento, de esperanza, de consuelo de un Dios maravilloso que tenemos y que está esperando por mandar su fuego sobre tu altar, por mandar su fuego sobre tu vida en ese monte de la consagración. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Iglesia, nuestro Dios, nuestro Salvador, viene una vez más para salvarnos de esos pensamientos que nos atormentan, de eso que angustia nuestra alma cada día, de eso que preocupa nuestro corazón con nuestro porvenir diario. Viene de camino. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Esto es exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos estaban enceguecidos por el culto a Baal, estaban sordos a las palabras de Dios. Y solo cuando vino la consagración, solo cuando vino el fuego, es que sus ojos fueron abiertos y pudieron clamar y reconocer al Dios verdadero y reconocer la voz de sus profetas. Lo mismo ocurre con nuestra vida. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán en la tierra baldía. ¿Qué ocurrió después del sacrificio en el Monte Carmelo con Elías? ¿Qué viene después? Si usted continúa leyendo el relato, dice que Dios abrió los cielos. Volvió otra vez la fertilidad. Volvió otra vez a levantarse la nación. ¿Por qué? Porque se restituyó y se restauró la consagración al único Dios verdadero.
Tal cual, aquí lo vemos. Van a empezar a brotar manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Ya la vida espiritual no es un desierto, es fructífera. Corren como ríos de agua viva, dijo Jesús. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. ¡Wow! ¡Qué promesa tan esperanzadora, tan enriquecedora para el alma! Ver que esto está en el Monte Carmelo. ¿Qué es lo que nos espera a todos nosotros, los que somos hijos de Dios, redimidos, que hemos sido llamados y que estamos siendo llevados por el Espíritu al Monte Carmelo? Sigo con la NTV, Hechos 20:31, ya estamos terminando, no se preocupen. Pablo está despidiéndose porque le toca salir a otro sitio y revelado por el Espíritu Santo le dice que le esperan cárceles, prisiones por causa del Evangelio. Él está dispuesto a ir. Los hermanos pues están entristecidos un poco porque saben que no lo van a volver a ver. Y él está dando unas instrucciones finales ahí, donde estaba ya por despedirse. Y en el verso 31 Pablo dice esto: cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todo lo que Él ha consagrado para sí mismo. El monte de la consagración. Hay una promesa, hay una herencia espiritual para con todos los que son redimidos por el Señor y van de camino o están en el Monte Carmelo. Aquí esta versión nos dice así: con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Lo vimos con Elías, que dice que el Señor trajo al pueblo otra vez a sí mismo en la oración final antes de que cayera el fuego. Entonces Dios, el que cogió al pueblo de Israel, es Dios el que los consagra para sí mismo nuevamente. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Dice que ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que es mucho más perfecto que el primer pacto, mucho más poderoso que el primer pacto, porque tiene el poder para edificarnos y mostrarnos, darnos una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Y terminamos en Jeremías 20, versículo 7. Aquí voy a leer la TLA. Jeremías 20, verso 7. Yo diría, después de haber visto, aunque todavía no hemos terminado con esta serie, pero hemos avanzado bastante, que yo diría que a lo largo de nuestra vida cristiana, el Señor nos sigue pasando por cada uno de estos montes, porque nos sigue perfeccionando, nos sigue santificando cada día más, sigue haciéndonos más parecidos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y cada día necesitamos un mayor nivel de consagración. O sea, a lo mejor si usted se compara ahorita con su misma persona el año pasado, usted a lo mejor no notará mucha la diferencia. Pero si usted se compara con el yo suyo desde hace 5 años atrás, desde hace 10 años atrás, usted sí va a notar la diferencia. Ahí sí lo va a notar. Terminamos en Jeremías 20, verso 7. La situación de Jeremías tampoco no era muy distinta a la de Elías, solo que Jeremías le tocó sufrir más los vituperios por causa de su mensaje que Elías. Jeremías sí se la llevó difícil, sufrió las consecuencias de también estar en una generación pues, que no estaba bien con el Señor. Y en el verso 7, Jeremías le dijo a Dios: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo.
y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca, tengo que gritar, ya viene el desastre. Ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tu mensaje. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Cuando tú eres entonces ese sacrificio vivo que le ofrecemos a Dios, como dice Romanos, ese fuego no va a caer una sola vez, sino va a ser algo constante. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo vamos a ser como una zarza ardiente, como el mensaje que vimos del monte Sinaí, donde no va, en el caso de Moisés ardió por un momento, pero en nuestro caso es un ardor constante y permanente hasta que nos encontremos con nuestro Señor Jesús. Porque es a través de ese fuego santo, a través de ese fuego de consagración, que el mismo Dios que le habló a Moisés ahora nos habla a ti y a mí desde adentro, porque tenemos Espíritu Santo por medio de su palabra. Y entonces ardemos. Y si a Jeremías, recuerde que antiguamente el Espíritu Santo solo venía sobre reyes, profetas y sacerdotes, pero no se quedaba, no era algo permanente. Venía, hacía lo que tenía que hacer por medio de estas tres personas y se retiraba. Pero aquí dice que la palabra, cuando Jeremías la recibía, lo consumía a tal punto que no podía resistirse, a pesar del sufrimiento que ya sabía que estaba pasando y que iba a continuar pasando. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a arder en el Monte Carmelo todos los días, cuando nos consagramos mucho más? Y esa misma consagración, ese mismo fuego de consagración y de santidad nos va a llevar a compartir el Evangelio a otros, sin importar las consecuencias que tengamos que sufrir. Es ese monte el que nos da el valor y la gallardía para predicar el Evangelio. Es ese monte el que en Hechos 4, cuando los apóstoles fueron amedrentados para que dejaran de predicar en el monte de Cristo y le llevaron el mensaje a la iglesia, oraron, y dice que el lugar donde estaba tembló, porque es ese fuego de consagración, es ese fuego de respuesta de nuestro Dios que nos capacita para seguir predicando su palabra. Dios es bueno. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Jesús, Monte Carmelo, el monte de nuestra consagración, el monte donde nosotros somos una ofrenda para nuestro Dios. No de paz, porque ya la ofrenda de paz la hizo Jesús. Fue el Cordero, que fue puesto en propiciación por nuestros pecados, el único que pudo soportar la ira del Padre por causa del pecado, y nos justificó, nos dio su justicia, nos imputó su justicia, para que estuviésemos sin mancha delante de nuestro Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Tómanos así como nos convenciste, así como convenciste a Jeremías, y sabemos que tú convences, nos convenciste, nos redarguiste del pecado una vez y nos condujiste al arrepentimiento. Pues Espíritu Santo, que tú lo sigas haciendo de continuo en nuestra vida, para que alcancemos cada vez más un mayor nivel de consagración en este monte, para que podamos entonces disfrutar de la fertilidad, de la productividad, de la belleza que está en este monte, Señor Jesús, para que a su vez esto sirva de barrera protectora contra los enemigos que combaten contra nuestra alma, que están en constante asedio en nuestras vidas. Señor, para que entonces podamos ver la respuesta a este grado, a esta consagración, Señor, de no cavilar en dos pensamientos, por medio de tu fuego que descienda, Señor. Ayuda, Espíritu Santo, a fortalecer los altares de tus hijos, de tu iglesia, de las familias que llevan tu nombre. Padre, para que en el nombre de Jesús podamos seguir testificando de ti en medio de esta situación mundial que estamos atravesando. Que podamos, Señor, predicar en tu nombre, bajo el fuego, Señor, que desciende no de vez en cuando, sino constantemente en nuestras vidas, Señor. Porque este fuego no nos deje estar en silencio, que nos arda, Señor, todo lo suficiente como para proclamar tu nombre, a pesar de lo que tengamos que padecer por eso. Ayúdanos, Espíritu Santo, entonces a pasar este Monte Carmelo. Ayúdanos, Jesús,
a venir y traer el toro, a presentarnos nosotros como ese toro, Señor, en ofrenda para ti, ofrenda viva, que es la adoración que a ti te agrada. Señor, bendice a tu pueblo de esta forma y ayúdales, Espíritu Santo.